Muy buenos días a todos los miembros de la prensa. Buenos días a los señores presidentes de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano. En unos minutos vamos a arrancar la conferencia de prensa. En unos 3 minutos agradecemos mucho su presencia esta mañana. Bueno, muy buenos días. Agradecemos muchísimo su presencia esta mañana. Vamos a tener esta conferencia de prensa. La transmisión la tenemos desde la Cámara de Comercio, de Agricultura e Industrias de Panamá, con el Zoom que nos están facilitando ellos. Y vamos a hacer una transmisión por el Facebook Live de cada una de las plataformas de Facebook de las cámaras de comercio de la región. Les presento a don Julio Castilla, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica y también presidente de FECAM. Adelante, don Julio. Muy buenos días. Primero agradecerles a ustedes los medios la presencia a nuestra quinta encuesta regional de reactivación económica y segunda del 2021. Hoy me están acompañando don Jorge Hasbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador, vicepresidente de FECAMCO y cumpleañero del día de hoy, al que le mandamos un fuerte abrazo de felicitación. Está también con nosotros don José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Honduras. Está doña Carmen Helbrand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Don Raúl del Valle, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Y en representación de don Jorge Briz, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, que se encuentra de viaje por motivos de trabajo, está en su representación don Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Entonces, darle la cordial bienvenida y vamos a empezar con la presentación de los datos de esta encuesta que la tuvimos. Tal vez si ya la presentación la podemos. Ok, ahí estamos. Entonces, para esta oportunidad tuvimos 1018 encuestados. La encuesta fue del 20 de julio al 16 de agosto. Vamos a ver. La siguiente, por favor. Ok, del 20 al 16 de agosto, las preguntas las elaboramos las diferentes cámaras de comercio y sondeamos temas como ventas, empleo, incremento en el costo, importaciones y el clima de negocios. Ahora, lo importante de la composición que tuvimos se mantiene muy parecida a la representatividad que tenemos de las empresas en la región, donde servicios representó el 48%, comercio el 35.5% e industria el 16.5%. Y ahí pueden ver la composición de empresas donde el 90.7% son MIPYMES, pymes y el 9%, el 9.3% empresas grandes. ¿Cómo estuvo el comportamiento de las ventas el primer semestre del 2021 con respecto al 2020? Recordemos que iniciamos a nivel regional la pandemia a partir de marzo
a la mitad del primer semestre del 2020. Y todavía en el 2021 tenemos un 41.16% de las empresas que disminuyeron sus ventas y las incrementaron un 34.58 y el 24.26 las mantuvieron. Aquí lo importante es que todavía hay un 31.3% de las empresas que han perdido sus ventas han disminuido un 50%. Todavía hay una fuerte afectación en un importante porcentaje y más del 50% todavía tiene afectaciones hasta el 30%. En lo que tiene que ver con aumento de ventas, el 42.9 aumentó hasta un 30%. Aquí es importante que ya estamos viendo una recuperación, pero todavía la afectación es mayor que lo que estamos viendo en recuperación. Y el comportamiento de ventas que esperan nuestros afiliados o asociados para el segundo semestre es que el 36% proyecta ganancias, el 21% todavía proyecta pérdidas y el 42% mantener la operación como hasta hoy. Siguiente. Okay. Aquí les ponemos un gráfico de qué ha pasado durante las 5 encuestas que hemos hecho, que como les comentamos, iniciamos en marzo del 20. Podemos ver como en mayo fue donde tuvimos el mayor pico de afectación con un 92% de nuestros asociados afectados. Ya para julio 86%, marzo un 43% y hoy tenemos todavía lo que como les comentábamos un 41% de afectación. Ya igualmente una recuperación del 34.6 viene incrementando sus ventas y el 24 que las mantiene. En el empleo, el esfuerzo que habíamos mencionado siempre desde las cámaras de comercio y FECAMPO es cómo sostener empleo y todas las compañías tomaron medidas para mantener empleo. Durante el primer semestre del 2021, el 12.7 suspendió, el 10.6 tuvo que despedir y el 15.2 se suspendió o despidió. Y el 61.5% no aplicó ninguna de las medidas, mantuvo a su personal. Aquí es importante también en lo que tiene que ver con la jornada laboral, donde mantuvimos la reducción de jornada laboral el 34.3%, todo el personal regresó al 34% y nunca hubo cambios en este semestre en el 31% de las empresas, 21.7%. En el segundo semestre, ¿qué se espera? El 71% de las empresas en la región esperan mantener su personal. Hay una buena noticia, el 17.7% espera que aumente y el 11.3% disminuya. Todavía, como hemos visto, seguimos con un tema de la pandemia, algunos países con tercera y cuarta ola, y esa incertidumbre es la que todavía varios afiliados nuestros temen que pueda haber algún tipo de disminución de personal. Y la reducción de horas en lo que es suspensión hoy está en 15 horas. Vamos a ver cómo ha venido bajando. Entonces, tal vez la siguiente, por favor. Vemos cómo pasamos de 32 horas de reducción de promedio de la jornada laboral en julio del 2020 a hoy estamos en 15 horas. Y lo que tiene que ver con despidos y recortes, el porcentaje de que viene despidiendo personal, hoy estamos en el 10.6%. Viene bajando cuando el pico en julio fue del 27%. Ahora, esto es importante mencionarlo también, quisimos incluirlo, lo que tiene que ver con datos regionales de formalidad de empleo. Hoy nuestra región tiene un serio tema de informalidad y tal vez veámoslo aquí, por favor, en la siguiente. En la región, el promedio es que el 80% del empleo lo genera el sector privado. Ahí podemos ver Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, qué porcentaje representa el sector privado y qué porcentaje representa el sector público. Y las tasas de desempleo que estamos teniendo hoy, donde Costa Rica tiene la mayor tasa de desempleo con un 17.1%, y ahí vemos el resto de los países, las tasas de desempleo que están teniendo cada uno de ellos. Y ¿qué es lo que ha conllevado toda esta situación? Es el aumento en la informalidad. Y ahí podemos ver que si sacamos un promedio, el 54% del empleo de la región es informal. Y ese es un gran reto que tenemos como región. Y ahí empezamos con los temas de cargas tributarias y sociales que tenemos en cada uno de los países, que desde FECAMPO hemos luchado y cada una de las cámaras, cómo lograr formalizar. Y parte de la lucha que hacemos con nuestros gobiernos es que con las cargas
tributarias y sociales tan altas es muy complicado lograrlo. En Costa Rica es un 58% y hablamos así en cada uno de otros países 40 y pico por ciento, cuando la OCDE, que es como lo estamos midiendo en muchos de los países, el promedio es un 40%. Entonces tenemos que seguir esa lucha para buscar formalizar a esta gran cantidad de empresas que no lo logran por la difícil situación que están teniendo. Enlazar otro tema que estamos enfrentando, y aquí agradecemos el apoyo que nos han dado los medios de visibilizar este problema, que es un serio problema, que es el alza en costos logísticos y el servicio que estamos teniendo, porque tras que estamos afectados con los temas de pandemia, los costos de importación a nivel marítimo han subido muchísimo. El 92% de nuestros asociados dicen que se están viendo afectados por un alto incremento, y ahí podemos ver donde Asia importamos en la región el 18% de los productos, Norteamérica viene aéreo un 15%, de Centroamérica el intercambio de mercaderías es un 12%, Europa un 11% y en Norteamérica marítimo un 11%. Y es un llamado importante que estamos haciendo y hemos buscado soluciones para no afectar al final, que es el consumidor, porque este aumento de precios, que tal vez en la siguiente podemos ver lo que está implicando. En Asia se habla de más de un 100% y tenemos reportes de hasta un 500% de aumento en los costos marítimos. Y eso al final se traduce en inflación y en mayores costos para los consumidores. Entonces ahí hemos hecho un llamado y hemos estado con los gobiernos viendo opciones de cómo podemos mitigar este alto costo que estamos teniendo, e igualmente presionando a las navieras de que realmente en temas de pandemia pues tienen que solidarizarse con lo que está sucediendo en nuestra región. En Norteamérica hay un incremento del 43%, perdón, un 43% indicó aumentos de hasta un 25%, y a nivel terrestre hemos tenido un aumento del 25%, y marítimo de Europa entre un 25 y un 50%. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Otro tema importante que preguntamos en la encuesta es el clima de negocios. ¿Cómo ven el clima de negocios en la región? ¿Y cuáles son las 5 acciones que ustedes han implementado para fortalecer su posicionamiento y participación en el mercado? ¿Qué han hecho en este tema de pandemia? La mayoría de las empresas nos habló alianzas estratégicas que han llevado adelante, han invertido en tecnología. Algo que hemos mencionado mucho es que esta situación que hemos vivido aceleró la transformación digital de las empresas. Y hoy la transformación digital conllevó el comercio electrónico y nuevas formas de poder vender. Y la inversión en tecnología fue un factor determinante que estas empresas llevaron adelante. Igualmente, inversión en mercado de publicidad para visibilizarse, ampliar las coberturas de mercado y mejorar la calidad del producto y servicio fueron las 5 principales estrategias que los asociados nos comentaron que llevaron adelante durante estos meses. ¿Y qué los impide seguir creciendo? ¿Qué podemos hacer desde FECAMCO y desde las cámaras para ayudarles en las luchas que estamos llevando adelante con nuestros gobiernos? Uno, y la banca, aquí hablan de las pocas oportunidades de financiamiento, cómo logramos que realmente se financie a la pyme, sobre todo, que es la que se ha visto más afectada y que, como vieron, representa en algunos países hasta el 90-98% del parque empresarial. La inseguridad que se vive en algunos países, el tema del sector informal, tenemos que ayudarlos porque es una competencia leal y entendemos lo que está sucediendo, pero necesitamos formalizarlos, inclusive para que tengamos todas las mismas condiciones. Las medidas vigentes que se han aplicado por el COVID-19, las restricciones sanitarias que cada uno de los países está llevando, igualmente no nos permite esa libertad para poder trabajar y producir al 100%. Y obviamente la afectación que han tenido las familias de la región y donde han tenido una fuerte afectación del poder adquisitivo. Temas que tenemos que trabajar con los gobiernos para mejorar el clima de negocios. 1, mejorar la seguridad. 2, agilizar el proceso de vacunación. Eso es algo que hemos insistido todas las cámaras y FECAMCO de cómo colaborar del sector privado para ayudarles a acelerar la vacunación, que es clave para poder reabrir la economía. Simplificar trámites para realizar negocios. Somos un país con países con mucha burocracia, entonces cómo podemos agilizar los trámites entendiendo que el sector privado es el motor del desarrollo de un país, y ampliar las líneas de financiamiento. Para finalizar, es importante este mensaje de que el sector privado, hemos dicho que es el chocolate,
Sin sector privado no hay chocolate. El sector privado es el que produce bienestar, es el que produce empleo. Y los gobiernos deben enfocarse en facilitarle la vida al sector privado. Y esa es la lucha que desde FECAMPO y cada una de las cámaras hemos venido dando. Y por eso lo que siempre les hemos pedido, denos esa facilidad, denos esa libertad para trabajar, para producir y para emprender. Entonces, como reflexiones finales, queríamos presentarles que el sector productivo aún no se ha recuperado. Seguimos todavía afectados, seguimos todavía con temas de pandemia. Los países deben adoptar medidas para que podamos evitar cierres, continuar el proceso de vacunación. Nosotros, desde las cámaras y desde FECAMPO, hemos seguido las campañas de ser respetuosos de las medidas sanitarias y educar e insistir en que cada uno de nuestros negocios aplique estrictamente los protocolos que son indicados por los ministerios de salud de cada uno de los países y que tengamos esos planes eficientes y efectivos de reactivación. Cada una de las cámaras en sus países ha propuesto proyectos de reactivación económica que deben darse la prioridad para ayudarnos primero a recuperar y después reactivar la economía. Y también otra de las reflexiones que tenemos es el sector privado, como les comentaba, genera el 80% del empleo de la región. Y estas cargas impositivas nos están asfixiando. Son muy altas, sobrepasan los niveles de la OCDE, que hoy nos podemos comparar con la OCDE. Y entonces necesitamos medidas realmente para incentivar la formalización de las empresas. Evitar la imposición de normativas que obstaculicen el funcionamiento de nuestras empresas. Reducir la burocracia, mejorar la calidad del servicio. El sector público debe estar al servicio del sector privado y no obstaculizar nuestra forma y lo que necesitamos para poder, como les decía, generar empleo y bienestar. Y por último, eficientizar el gasto público también transparentizando la rendición de cuentas. Eso es muy importante en nuestros países. Entonces hacemos un llamado desde FECAMPO a los gobiernos que nos faciliten la vida, que nos ayuden a seguir trabajando y ahora que esperamos superar la pandemia en los próximos meses, poder recuperarnos y reactivar lo más pronto posible la economía. También muchas gracias y abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias a todos los periodistas que ya nos están empezando a hacer preguntas. Las pueden hacer a través del chat y con mucho gusto se las coordinamos y las dirigimos acá directamente con don Julio. Luis Diego Marín de Costa Rica me dice, ¿le puede decir por favor al presidente de la Cámara que lea la tabla de comparación de desempleo por país que dijo que donde el más alto era Costa Rica? Él quiere que nos refiramos a eso porque es una radio y quiere grabarlo. Okay, sí, si podemos poner la diapositiva de desempleo. Bueno, las tasas de desempleo que tenemos en la región, tenemos Costa Rica con un 17.1%, después tenemos a Panamá con un 10.2%, Honduras con un 9.4%, El Salvador con un 7%, Nicaragua con un 5.8% y Guatemala con un 4.7%. Son datos del Banco Mundial. Muchas gracias, don Julio. Tenemos una pregunta de Jocelyn Mosquera, periodista de TVN Noticias Panamá, dirigida al señor Del Valle o al señor Castilla. Hay empresas que manifiestan alzas en los costos logísticos de importación. ¿Es cierto esto y a qué se debe? No sé si el presidente Del Valle quiere contestar o respondo. Con mucho gusto, presidente, y gracias por la pregunta. En efecto, hay una alza mundial en los costos de fletes, producto de un desabastecimiento de contenedores principalmente a nivel mundial, por un tema en la costa asiática primordialmente, lo cual está creando indirectamente una inflación y un costo en todo tipo de productos, desde alimentos hasta costos materiales de construcción.
aunado con la falta de algunos productos fundamentales para terminar producción de algunos rubros. Lastimosamente no vemos en el corto plazo una mejoría en la alza de los costos de fletes, más sin embargo esto va a redundar en el largo plazo en un tema inflacionario. Gracias, presidente del Valle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta para el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. ¿Cuál es la proyección del sector privado para retornar el 100% de la fuerza laboral de manera presencial, considerando que la gran mayoría de la población aún no está vacunada ni siguen las medidas de bioseguridad? Bueno, hemos visto y nuestras indagaciones es que un gran porcentaje de las empresas han retornado ya casi a una vida normal, ¿no? Sí nos preocupa lo que usted mencionó, el índice de vacunación, aunque ha mejorado, todavía no se llega a los valores recomendados de un 70% de la población. Hoy estaba leyendo un informe de la OMS que proyecta que la normalidad podría ser o podría estar llegando hasta marzo 2022. Pero los que vivimos aquí en Honduras, como les digo, en una gran mayoría, las empresas, ya sea presencial o en forma virtual, han iniciado su trabajo en una forma normal, ¿no? Más bien nos preocupa que tenemos todavía algunas dependencias de gobierno que gran parte de su personal lo tienen en forma remota, ¿no? Conociendo la deficiencia de los sistemas de telecomunicaciones y también aún los altos precios comparados al resto de Centroamérica, no sé cuán eficientes o cuán conectados estén esa gran cantidad de empleados que están todavía en forma remota a nivel gobierno, ¿no? Muchas gracias, presidente. Tenemos una pregunta de José Barrera del diario El Mundo de El Salvador. ¿Qué tanto puede frenar la reactivación, la crisis del sector logístico? Para don Jorge Hasbun. Bueno, gracias a José. La verdad que el elemento inflacionario que se importa por medio de altos costos logísticos se puede contrarrestar si hay facilitación en la tramitología para hacer negocios en cada país y si se trabaja en generar más productividad en cada una de las empresas. Todas las cámaras de comercio e industria de la región y en nuestro caso en particular nos estamos enfocando mucho en generar mayor productividad en cada uno de nuestros socios, generándoles herramientas y dándoles herramientas de innovación inteligente. Porque el problema de la inflación es que la única forma real de manejarla es o trasladarla al consumidor o generar otros ahorros de productividad en la empresa para que no se tenga que trasladar completamente al consumidor. Entonces, en la medida en la que los gobiernos en realidad se suban al barco y entiendan que reduciendo los trámites y la burocracia y que nosotros como empresas entendamos que tenemos que aplicar mayores medidas de productividad interna, el impacto para el consumidor será menor. Muchas gracias, don Julio. El periodista José Barrera, quisiera que usted también responda esta pregunta: ¿qué tanto puede frenar la reactivación de la crisis en el caso de la economía en Costa Rica y a nivel centroamericano? Sí, bueno, hago eco de las palabras del presidente del Valle, presidente Hasbun, de que realmente esta situación nos afecta y aparte que tenemos altos costos, la disponibilidad de mercadería se ve afectada y esto conlleva problemas de entrega y facturación, que es lo que estamos buscando hoy las empresas, poder mantener nuestro nivel de facturación pensando siempre en el empleo. Lo que tenemos que buscar en este momento son soluciones y hay que FECAMCO ha presentado soluciones a nivel regional y le presentamos a los gobiernos la posibilidad de que mientras se dé esta crisis, para no afectar al consumidor final, la posibilidad de que nos cobren sobre FOB o tarifas SIP con costos prepandemia. Entonces ya esas propuestas los tienen los presidentes de cada uno de nuestros países
porque lo que tenemos que hacer es dar soluciones. En este momento, aparte de la presión que hay que hacer a las navieras, de que realmente solucionen en el mayor corto plazo posible el tema logístico que explicaba el presidente del Valle, la falta de contenedores, necesitamos también tomar decisiones, porque como dicen, Pascual los palos. Estamos teniendo una situación muy complicada a nivel de económico y se nos presenta este tema logístico. Entonces, como bien lo decía el presidente Hasbun, también a los gobiernos estamos pidiendo esa facilidad de tramitología, que nos ayuden a ver cómo logramos agilizar los procesos en este momento para no afectar nuestras empresas y también a los consumidores con temas de aumento de costos. Muchas gracias, don Julio. María Siu, del diario Extra de Costa Rica. Buenas, don Julio. La restricción declarada por el gobierno de Costa Rica a partir del 18 de septiembre, ¿cómo impactará en la nula reactivación? Hola, María, un gusto saludarla. A ver, nosotros en la Cámara de Comercio hemos sido en Costa Rica muy insistentes en que si estamos respetando los protocolos, los contagios no están en los negocios. Los contagios están fuera de los negocios. En Costa Rica vivimos una situación muy complicada con las fiestas clandestinas y las actividades clandestinas, y donde la gente se ha cansado y ha roto protocolos. Algunos con una dosis ya creyeron que están inmunes al COVID, y eso ha provocado lo que hemos llamado en Costa Rica la cuarta ola, y estamos en una situación muy complicada. No queremos que nos compliquen más la situación económica, entonces por eso hemos sido insistentes con datos, porque la Cámara de Comercio precisamente hace un mes presentó datos donde si nos ayudaban a extender el horario a 11 de la noche y quitaban la restricción vehicular el fin de semana, íbamos a poder traer entre 10 y 17,000 empleos en un momento en que Costa Rica tiene más de 430,000 personas sin poder trabajar y un 15% con subempleo. Entonces, María, no estamos de acuerdo, entendemos la difícil situación que estamos viviendo a nivel sanitario, pero necesitamos confianza, que el gobierno confíe en que el sector privado y la mayor parte está siendo respetuosa de los protocolos, y quien incumple, que lo cierren, pero que no castiguen a la mayoría, tal vez por un mal comportamiento de unos pocos. Tenemos una pregunta de Sara Carranza. Durante esta temporada a fin de año, ¿pueden verse elevados los precios por las alzas en los fletes? A ver, sí, pero quiero decirle que cada una de las empresas está tomando medidas a ver cómo, igualmente, es que lo que uno dice, las empresas se eficientizan, buscan cómo bajar costos para no afectar al consumidor, porque nuestro foco siempre es cómo no afectamos más al consumidor final, y entonces desde ahí es la lucha con el gobierno para que nos facilite la vida, y con las navieras para que tomen conciencia de lo que estamos viviendo. Y hoy tenemos un tema también, como bien lo dijo también el presidente del Valle, de suministro de partes, y esto está conllevando atrasos. Entonces, todas las compañías nos estamos preparando para la temporada 1, que es la temporada navideña, y la 2, que en algunos países se celebra el Viernes Negro, para poder tener mercadería y poder vender. Y sí, esperemos que no haya un aumento de costos, pero todo indica que lo que viene de Asia puede verse afectado. Muchas gracias, don Julio. Nos piden que el director ejecutivo de la Cámara de Guatemala se refiera también a este tema de si durante esta temporada de fin de año podrían verse afectados o elevados los precios por las alzas en los fletes. Por favor, el señor director ejecutivo de la Cámara de Guatemala. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Presidente Julio Castilla, además presidentes y presidenta de Nicaragua. Efectivamente, concuerdo con lo expresado con don Julio. Es evidente el aumento de costos en el tema del transporte marítimo. Hay que tomar en cuenta que mucho del producto que viene a nuestra región viene de Asia o de India, que es donde más se han registrado ese tipo de aumentos, llegando incluso a costar un contenedor más de $12,000. Es evidente que eso va a impactar en el precio del producto. Adicionalmente a ello, el tema de los impuestos de importación que se pagan por temas de DAI también incluyen el costo del transporte, y eso también es otro factor que hace el producto más caro. Hemos estado viendo en algunos foros el tema de ver algunas soluciones ante eso, que los gobiernos tomen algunas decisiones para apoyar al empresariado,
y especialmente apoyar al consumidor y que esto no se vea reflejado en una inflación desmedida para el costo de los productos que vienen a los países. Como bien dijo don Julio, viene la temporada fuerte de ventas, tanto la de noviembre con el tema del Viernes Negro como la de Navidad, que es la época que, pues obviamente que el consumo se reactiva de mayor forma, y sí creemos que eso pueda de alguna manera crear una distorsión en algunos precios de productos derivados de este tema. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para doña Carmen, la presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua. Es de la periodista Melissa Aguilera, de Canal 23. En el caso de Nicaragua, en medio del rebrote del COVID-19, ¿en qué nos encontramos? ¿Cuál es la situación del comercio actual? Es decir, ¿ya se está registrando el impacto? Y lo segundo, ¿cómo está el sector trabajador? ¿Redoblaron medidas? ¿Ha habido contagio entre los colaboradores? Bueno, muchas gracias por la pregunta y qué bien estar aquí, ¿verdad?, con los presidentes de Centroamérica. Mira, en Nicaragua ahorita hay un rebrote importante, está hasta más alto desde hace año y medio. Habíamos tenido un crecimiento económico, digamos, ya comparado a los niveles normales antes de COVID. Sin embargo, en los últimos 2 meses, con los socios de la Cámara, que nosotros hemos conversado y que hemos hecho hasta encuestas con ellos, precisamente para ver el ausentismo, cómo está el incremento. Ha habido una baja de un 10% a nivel económico, principalmente en lo que es servicio, en lo que es restaurantes, en lo que es bares. Ahorita, casualmente, en estas fechas patrias, que hubo poca afluencia en las playas. Sin embargo, sí venía viniendo una recuperación, pero es en los últimos 2 meses que se ha visto el impacto. Las empresas y el sector formal, lo que estamos haciendo y lo que hicimos una encuesta para ver eso también en las empresas, se han redoblado las medidas que se habían tomado al inicio del COVID, que es dar transporte al personal, que es fortalecer las medidas y la concientización, ¿verdad?, a los trabajadores, porque como muy bien lo dijo el presidente Castilla, no es el sector privado, el sector empresarial o el comercio, el servicio, el que genere que se promueva o que haya más COVID, más bien es que hace cada persona una vez que sale del trabajo, porque al final del día, para poder salir de esta crisis sanitaria, es una responsabilidad de cada persona, de cada individuo, porque uno le da los protocolos al trabajador, le da las medidas, le da las herramientas para que se cuide, y a veces llegan a su casa pues, y no siguen teniendo las medidas que se les ha compartido. Entonces es una responsabilidad de todos para poder salir cuanto antes y que hay un aumento también en las vacunaciones. Entonces consideramos que es importante el protocolo básico y el aumento en las vacunaciones. Gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Don Julio, nos hace una pregunta Josué Alfaro de La Nación de Costa Rica. Me interesa consultar en 2 direcciones. 1, ¿qué propone FECAMCO para aumentar las expectativas de empleo aún más allá de ese 17,7% de empresas mencionadas? Y 2, ¿qué propone o solicita FECAMCO para disminuir los efectos de shock por el aumento en los costos logísticos? ¿Ven una posible forma de enfrentar este problema? Y tiene una tercera pregunta el periodista. Además, me interesa saber cuál es el nivel de afectación por costos logísticos en Costa Rica. La primera, vamos una por una, para facilitar a todos. Sí, señor. La primera es, ¿qué propone FECAMCO para aumentar las expectativas de empleo aún más allá de ese 17,7% de empresas mencionadas? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero es, si partimos y reiteramos la premisa que el sector privado es el motor del desarrollo de un país, es que nos faciliten la vida. Nuestra lucha desde FECAMCO y cada una de las cámaras es con los gobiernos pidiendo facilitación de comercio, los temas de tramitología, las ineficiencias que estamos viviendo en los gobiernos, el mal servicio que recibimos y obviamente la alta carga impositiva. Entonces, la mejor forma
es que nos faciliten la vida. Ese es el resumen que podemos decirles a los gobiernos y esa es la lucha que damos desde las cámaras. Y cada una de las cámaras enfrenta en sus países prioridades en esa lucha. Y desde FECAMCO obviamente nosotros apoyamos y visibilizamos lo que se ve a nivel regional. Y cuando vemos la informalidad, esa es la mayor ocupación que podemos tener. No es posible que el 54% de nuestros ciudadanos y de las familias vivan el día a día en una economía informal donde no tienen ni siquiera en algunos casos asegurado su futuro porque no tienen ni acceso a la salud. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte y desde ahí es donde en FECAMCO hemos sido, por eso creo que somos un ejemplo en FECAMCO de 6 cámaras que trabajamos de la mano y trabajamos con una visión y una misión común, que es ayudar a nuestros países a producir empleo y bienestar. La segunda pregunta que hacía el periodista es ¿qué propone o solicita la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo para disminuir los efectos de shock por el aumento en costos logísticos? ¿Ven una posible forma de enfrentar este problema? Bueno, lo primero van 2 vías. Uno es a los gobiernos. Estamos viendo, bueno, 3 vías. Uno es, las empresas siempre buscamos cómo salir adelante y vamos a nivel de eficiencia y viendo cómo creativamente salimos adelante con esta situación que estamos viviendo en cada uno de los países con el aumento de los costos logísticos. 2, al gobierno le hicimos una propuesta. Como bien decía Cristian Mayorga, ya hay propuestas en el sentido que nos ayuden a nivel de los costos de importación en el tema de impuestos, si puede ser FOE o si puede ser CIF con costos prepandémicos. Ahí está la propuesta y lo tiene cada uno de los gobiernos de la región. Y el tercero es directo con las navieras. Ahí hemos estado ejerciendo presión de que ya ha pasado mucho tiempo para que sigan los costos altos y no se vale si es negocio, porque hoy tenemos que apoyarnos entre todos para salir adelante. Entonces, esas son las 3 vías que hemos ejercido desde FECAMCO Presión. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de José Barrera de El Salvador para don Jorge Hasbun y para usted, don Julio. ¿Cómo se anticipa esta temporada navideña? ¿Qué sectores pueden aprovechar la recuperación y cuáles son los más afectados por la crisis logística? Don Jorge, usted primero. Gracias. Gracias. La verdad que parte de lo que nos dice la encuesta, y eso es importante conocerlo, es que la macroeconomía o los números macro que estamos viendo nos reflejan la realidad de la MIPYME. La profundidad que nos da la encuesta nos deja ver que sí hay empresas exportadoras grandes o comercializadoras grandes que han logrado, digamos, manejar los nuevos retos de la cadena de suministros, no quedarse sin mercadería, lograr librar los altos costos de los fletes con diferentes temas internos de productividad. Pero la MIPYME está con un triple impacto. Primero, el impacto que ya viene arrastrando de la pandemia. Segundo, el impacto que tiene de todos los costos de hacer negocio en nuestros países, la burocracia. Y tercero, ahora el impacto de la cadena de suministro, en el que muchos de ellos no tienen el capital para poder abastecerse, no son la prioridad muchas veces de sus proveedores, no tienen el capital para pagar un contenedor que antes valía $4,000 y hoy vale $20,000. Entonces sí vemos para la MIPYME una realidad complicada hacia fin de año. El trabajo que tenemos y la profundidad que debemos de tener en cada uno de nuestros países es entender que hay diferentes realidades, que los números de la macroeconomía nos están dando un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. La verdadera profundidad la estamos viendo en este tipo de encuestas y el trabajo más arduo que hay que hacer es con el más vulnerable, que en nuestros casos son las MIPYMES. Si no les ayudamos, no van a tener un buen fin de año. Y esto urge hacerlo, especialmente medidas del gobierno que les dejen de quitar tanta carga y tantos costos en algo tan inmediato como el impuesto sumado al costo altísimo de los fletes. Imagínese si usted compra un contenedor de Asia con $20,000 de mercadería y ahora el flete vale $20,000, usted va a pagar doble impuesto por el valor de esa mercadería. Eso definitivamente es injusto para la MIPYME y es algo que si no se corrige van a tener un mal fin de año.
De mi parte, hago eco 100% de las palabras de don Jorge. Muchas gracias, don Julio. Tenemos otra de Douglas Marín, de la agencia F. Me gustaría una valoración general de lo que llevamos del 2021 en la región. ¿Va por buen camino la región hacia la recuperación? ¿Se han quedado cortos los gobiernos en acciones para impulsar la reactivación económica? Bueno, una pregunta muy amplia, Luis Diego, y puedo contestar en general y tal vez si algún presidente quiere enfocar en su país. Siempre hemos dicho que el sector privado, si nos dan las herramientas, somos creativos y producimos lo que hemos hablado varias veces, que es empleo y bienestar. Hoy tenemos que vernos como una región unidos y yo creo que FECAMCO es un ejemplo de qué podemos hacer cuando trabajamos unidos los 6 países. Quisiéramos que a nivel político existiera esa unión también. Hoy vemos una región con problemas a nivel político y lo que hemos pedido desde FECAMCO es déjennos y denos esa libertad para trabajar, para producir y para emprender. Y nosotros vamos a sacar la región adelante. Y ese es el reto y esa es la solicitud que le hemos hecho a los gobiernos insistentemente. Algunos países entramos a proceso electoral en los próximos meses y es un buen momento y es un llamado que hemos hecho a la ciudadanía, vote pensando en quién realmente está preparado para dirigir los destinos de cada uno de nuestros países. Entonces, ese es el reto que tenemos como región. En Costa Rica, la lucha de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y estoy seguro que es la de cada una de las cámaras de los países, es cómo facilitamos esa tramitología, cómo facilitamos que podamos formalizar a las empresas, que podamos ser más competitivos, porque si algo trajo la transformación digital, como lo hablábamos, es ya no existen las fronteras. Hoy estamos en un mundo globalizado y competimos con empresas globales. Y como bien lo decía don Jorge, los que se ven más afectados son las pymes. Y tenemos que facilitarle al 98% del parque empresarial de nuestra región cómo hacer negocios. Y son los que se están viendo más afectados y son los que están pasando de un mercado formal a un mercado informal, porque no pueden salir adelante. ¿Algún otro presidente se quiere referir a esta pregunta? Continuamos. Don Julio, tenemos una pregunta de Luis Diego Marín de Colombia y en cuanto al tema de empleo. ¿Por qué estamos peor que el resto de los países de Centroamérica en el tema de empleo? Gracias, don Luis Diego, porque somos el país más caro de la región, porque pagamos un 58.3% de cargas sociales y tributarias, el más alto de la región. Y por eso tenemos en la situación que estamos viviendo como país, con un 17% de desempleo, un 45% de informalidad y un 15% de subempleo. Y el sentido de urgencia de nuestro gobierno, podría hacer eco del gobierno, de todos los gobiernos, es el sentido de urgencia no existe. Hoy necesitamos un sentido de urgencia pensando en que necesitamos dar trabajo porque el hambre en la región crece. Y entonces ese es el llamado que hemos hecho y con propuestas, porque eso es lo más importante. No, de nada sirve quejarse. En las cámaras hemos hecho propuestas concretas de proyectos de ley que hay que acelerar para ayudar a recuperar primero y reactivar la economía. Entonces, Luis Diego, somos un país muy caro. Muchas gracias, don Julio. Siempre Luis Diego Marín, esta es para doña Carmen de la Cámara de Comercio de Nicaragua. ¿Cuál es la tasa de vacunación reportada por el gobierno en su país? Ya que este tema es indispensable en los planes de reactivación económica para Nicaragua y el resto de la región. Bueno, muchas gracias. Miran, lo que el gobierno ha dicho, porque la verdad es que pues nosotros nos valemos de las cifras que oficiales, dice que lleva una tasa de un 18%. También hay que dejar pues en claro de que hasta ahora el 20 de septiembre se va a empezar a vacunar de 30 hacia arriba. La vacunación ha venido por edades. Primero se empezó por los adultos mayores, y después bajó hasta los 45 años y actualmente se está vacunando a partir del 20 de septiembre, el próximo lunes, de 30 hacia arriba. Entonces, sí, o sea, la gente se está vacunando, sin embargo, eso es prioritario para realmente poder mitigar, ¿verdad?,
los riesgos de los hospitales llenos, de que la gente realmente si tiene otras enfermedades se pueda ser atendida. Entonces, para nosotros como sector económico realmente es una prioridad. Y bueno, es un proceso y ojalá que sea más rápido y más pronto y que para que podamos volver a encaminarnos, ¿verdad? En temas de salud, porque nosotros, aunque la economía es importantísimo, siempre nosotros como sector hemos priorizado lo que es la salud, porque si no hay salud, realmente no se puede tener una actividad económica. Gracias. Muchísimas gracias, doña Carmen. De momento ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho el tiempo a cada uno de ustedes que han estado con nosotros esta mañana. Cada uno de los países maneja los números locales, por lo que pueden consultar a cada una de las cámaras y con mucho gusto les haremos llegar la información. Don Julio, no sé si quiere dar una palabra de cierre. No, más bien, muchísimas gracias. En nombre de don Cristian Mayorga, de la Cámara de Comercio de Guatemala, don Jorge Hasbun, de la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador, don José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Carmen Hildebrand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, y don Raúl del Valle, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El apoyo de ustedes es fundamental para que nos ayuden en esa lucha que estamos dando desde FECAMPO y el sector privado, para que nos den esa facilidad, como hemos hablado, para trabajar, para emprender y para producir. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Felicito a FECAMPO por el esfuerzo. Saludos a Excelente presentación. Saludos a todos. Muchas gracias. Excelente. Y Gracias, presidente Castilla, y don Jorge, pásela bien hoy. muchas gracias. Felicidades. Saludos a todos, felicidades, Jorge. Gracias, Salud. feliz. Felicidades, muchas gracias, presidente. Felicidades. Gracias, Y al Julio. equipo de Gracias a FECAMPO. todos, un placer compartir con ustedes. Un gran abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tengan un buen día. Buen día.